Buena semana, aquí comenzando este martes la programación de Diputados TV después del fin de semana largo y del próximo que vendrá a partir del jueves y viernes de esta semana. Vamos a repasar todas las expectativas que hay, sobre todo respecto al trámite que tiene que concluir en la Cámara de Diputados de la Nación en vinculación al tratamiento de la Ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, así como también el paquete fiscal paliativo para el desarrollo de la Argentina. Está en la Cámara de Diputados, son los bloques ahora los que tienen que definir qué van a hacer, si insisten o si sostienen las modificaciones, pero también algunas otras actividades que se van desarrollando en la Cámara de Diputados, porque como bien venimos recordando, hace 6 meses que tiene el Congreso esta ley, este proyecto de ley, y que lo viene trabajando en ambas cámaras. Se espera que el 27 sea la sesión para concluirlo. Todavía no está convocada esa sesión, pero sí está circulando la posibilidad de la convocatoria que había formalizado el radicalismo para el 3 de julio, fecha en que querían discutir el presupuesto educativo, tanto el FONIT como el universitario. Así que en esas fechas está trabajando el oficialismo aquí en la Cámara de Diputados para acelerar los tiempos lo más posible, conseguir el dictamen que habilite el tratamiento. Tiene que formalmente pasar por comisiones también la sanción en la Cámara de Senadores y luego veremos cómo se define la ley bases. Mientras tanto, los diputados discuten, traen proyectos. Algunas comisiones igualmente intentan juntarse en esta semana tan cortita que es complejo a veces explicar los recursos que se mueven, no solamente económicos, sino también humanos, para traer a todos los diputados que tienen que sesionar en las comisiones entre los feriados, ¿no? Porque hay pocos vuelos, porque hay mucha más conflictividad para poder hacer llegar a todos. Por eso no hay actividad parlamentaria programada en estos 2 días hábiles que tiene la semana, pero sí hay algunos encuentros y hay mucha rosca política y de eso vamos a estar hablando, porque es tema fundamental aquí en la Cámara de Diputados. Dani Musetic, bienvenida, ¿cómo anda? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, son 2 días que me parece que se van a exprimir a full. Hoy hay o va a haber reunión Martín Menem con algunos referentes. Las cabezas de bloque generalmente están... Claro, usan este espacio. Exactamente, están por acá. Lo que estábamos diciendo, estas estructuras formales de las comisiones que requieren quórum y que generalmente son federales, entonces, bueno, es más difícil de que se reúnan, pero el tema este de la ley de bases, hay cierto apuro. Esta semana ya se da por perdida en lo formal, que es este trámite de volver al plenario, pero sí empezar a ver, bueno, ¿qué va a quedar de lo original? ¿Qué va a quedar de lo que viene del Senado y cuál va a ser el texto final y con qué va a querer insistir? El jefe de gabinete, Guillermo Francos, dio un anticipo de algunos intentos, en línea también con algún pedido que hubo del FMI en estos últimos días también, de que vuelva ganancias, de que el gobierno fortalezca la recaudación para poder, si bien está mostrando, hoy salió el número de superávit fiscal, si bien se están mostrando números en ese aspecto, no dejar de lado algunos temas como el empleo, la industria, la producción, no dejar caer esos números solamente mirando el superávit. Claro, no solamente la economía macroeconómica. Exacto. De puertas afuera de la frontera argentina, sino también cómo se desarrolla en el interior de nuestro país. Gonzalo Solabarrieta, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Aman, querida, para vos, para Dani también. Bueno, comenzando la semana hábil, con estos 2 días, martes y miércoles, de una semana corta, como vos dijiste, sin tanta actividad a como veníamos acostumbrados, por lo menos en las últimas jornadas, o en las últimas semanas, diría básicamente, pero sí la realidad es que hoy hubo una reunión, se reunió la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Pablo Yedlin, el presidente de esta comisión, aclaró que la convocatoria por segunda vez a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, fue de manera voluntaria. Explicó por si había quedado alguna duda después de lo que fue la explicación por parte inclusive hasta del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de lo que significa una invitación a un ministro aquí a la Cámara de Diputados. Bueno, lo que aclaró Pablo Yedlin es que esto fue de manera voluntaria, que no es que se está haciendo una interpelación a Sandra Petovelo, lo cual requiere dictamen, lo cual requiere que eso sea una convocatoria al recinto, sino que simplemente se había pedido la convocatoria a la comisión. ¿Qué dijo? Que la van a esperar durante todo el mes de junio. Es decir, que las convocatorias se siguen extendiendo hacia las próximas reuniones que tenga esta comisión. De hecho, el próximo martes, también a la 1:30 de la tarde, estará convocada la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
¿Sabes qué, Aman? Para tratar un tema muy interesante que tiene que ver con el embarazo no intencional en los adolescentes. Hay convocados, hay invitados, especialistas sobre el tema, lo cual veo difícil que se puedan mezclar las dos situaciones, pero bueno, la convocatoria, entiendo por esto que ha dicho Pablo Yedlin, está hecha nuevamente para Sandra Petover. Claramente porque tiene que ver con también las políticas de salud, que si bien están en su cartera propia, las de infancia sí tienen que ver con el Ministerio de Capital Humano y el programa del Plan ENIA, que es justamente un programa que desarrolla el Banco Mundial para morigerar el impacto del embarazo no deseado, sobre todo en las adolescencias. Un programa que se implementó a partir del 2017, que vino a la Argentina y que en 5 años ha demostrado un impacto favorable porque han disminuido notoriamente los embarazos no deseados. De todo esto vamos a estar hablando hoy. Vamos a repasar también algunos proyectos parlamentarios que presentan los diputados de la Nación. Pero queremos repasar también parte de lo que ha dicho más temprano el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien se refirió no solamente a la visita del presidente en el G7 en Italia y también a los encuentros que fue manteniendo el presidente de la Nación, Javier Milei, con funcionarios del Fondo Monetario Internacional por un lado, pero por otro lado también con varios jefes de Estado en los distintos encuentros que se dieron en el contexto del Grupo de los 7, del G7, uno de los encuentros de los principales países del mundo. Así que vamos a repasar primero lo que decía respecto a los encuentros que mantuvo con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, el presidente Javier Milei en su viaje por Italia. Nosotros, las estimaciones que ha hecho siempre el Fondo Monetario, como cualquier otro organismo multilateral, por supuesto que no nos corresponden y que no las hacemos nosotros. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero sí las respetamos y de hecho las he mencionado, no es la primera vez que las menciono, digo, las he mencionado, incluso he mencionado el Banco Mundial también, lo que no quita que son proyecciones de terceros. Una vez creo que con vos incluso hablamos de alguna declaración que hubo del fondo de fechas sobre el levantamiento del cepo. Bueno, efectivamente son cuestiones que corren en este caso del propio organismo, pero sí con entusiasmo. Digamos, el presidente tuvo 3 encuentros con Kristalina Georgieva en el marco del G7. Por supuesto, una fue la reunión bilateral propiamente dicha y después ha tenido 2 encuentros informales. Y lo cierto es que en todas el Fondo Monetario mostró, bueno, Kristalina Georgieva como titular del fondo mostró optimismo por lo que ocurre en la Argentina. Bueno, imagínate, el Fondo Monetario, si con alguien hemos sido incumplidores seriales, fue con el Fondo Monetario a través de nuestros últimos 60 o 70 años de relación con el organismo, y ver cómo se van cumpliendo las metas y cómo nos encaminamos a un nuevo acuerdo, por supuesto que es prometedor. Y por fin respetar, no solo cumplir con las metas propiamente impuestas o marcadas en el acuerdo original que estamos rediscutiendo, sino también cuestiones bastante básicas para la sostenibilidad de la economía de un país, como es en el caso de Argentina el superávit fiscal. Así que la verdad es que más allá del número y de que haya una baja en la previsión de la inflación anual, que bajó, entiendo, del 150% al 140%, más allá de ese detalle numérico o del impacto que va a tener la actividad este año en virtud de la corrección que estamos haciendo, no son más que números, y lo interesante me parece es que el camino es el correcto y que todos coincidimos en que ese norte que estamos buscando es efectivamente el correcto. El vocero presidencial haciendo referencia a este encuentro entre el presidente de la Nación, sus principales asesores y el Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con un plan también a largo plazo para la renegociación de las facilidades extendidas. Algo similar hicieron durante la gestión de Alberto Fernández en el periodo que Martín Guzmán fue ministro de Economía, porque los vencimientos este año 2024 son muy altos, muy elevados, y los plazos se acortan en el proceso de justamente renegociar y de facilitar la posibilidad de que Argentina
cuente con los dólares necesarios para saldar esa deuda que se tomó en el año 2018. Eso tiene que pasar por aquí, por el Congreso de la Nación. Hay 2 leyes que así lo establecen, además de la Constitución Nacional, que cualquier renegociación con un organismo internacional debe tener la obligación, antes de firmado, pasar aquí por el Congreso y tiene que ser aprobado por ambas cámaras. Así que otro desafío para el Ejecutivo Nacional respecto a esta dimensión económica que por ahora tiene como clave principal el paquete fiscal entre las legislaciones que lleva adelante el Ejecutivo Nacional. Otro fragmento de la conferencia de prensa habitual de Manuel Adorni de esta mañana, también ampliando un poco más sobre este principio de acuerdo o estas negociaciones que se hacen con el Fondo Monetario para repensar un plan más extendido de pago de la deuda. Las conversaciones se iniciaron la semana pasada, entiendo, creo que a principios de la semana pasada, la verdad que ahora no tengo la fecha en mi memoria, y efectivamente lo que vamos a plantear, a diferencia de lo que se venía haciendo en la Argentina, es un plan de largo plazo donde podamos especificar. El norte todo el mundo lo conoce, digamos que básicamente es un país absolutamente distinto al que conocíamos en términos económicos y en términos de libertades, pero empezar a marcar las diferentes metas que vamos a ir teniendo a lo largo del proceso, del largo proceso que se viene por delante. Así que no, detalles todavía no hay, porque precisamente es parte de la discusión y parte del debate. Cuando estén, obviamente se los vamos a comunicar, probablemente se lo enteren ustedes antes de que yo se los comunique. Bueno, justamente parte de la comunicación oficial sobre la negociación por 45.000 millones de dólares. El préstamo original del 2018 eran 51.000 millones de dólares, pero se hizo efectivo solamente 45.000. Cuando asumió la gestión de Alberto Fernández, se suspendió el reembolso que faltaba para completar este acuerdo, pero sí se renegoció los términos y se consiguió una prorrateada del vencimiento de los plazos. Se accedió a un nuevo crédito para pagar los vencimientos de los años anteriores y ahora hay que afrontar esta nueva etapa con la revisión que viene haciendo permanentemente cada 3 meses. Recordemos la visita del Fondo Monetario Internacional, revisan las cuentas argentinas y a partir de eso desembolsan o no los pagos para volverle a pagar al Fondo Monetario Internacional. Así que va a ser un tema que va a tomar la agenda esta parte del año, ya entrando en la segunda parte del año parlamentario. Me parece, Dani, que todo lo que tenga que ver con el Fondo Monetario siempre tiene un capítulo acá en el Congreso de la Nación. Sí, vamos a ver cómo decís vos, ya me asusta un poco la segunda mitad del año, ¿no? Ya pensar en eso. Es que pero vamos a ver si podemos variar un poco. La agenda está bastante económica, ¿no? La agenda económica acá en el Congreso, la agenda parlamentaria, está bastante centrada en esto de la construcción inicial del gobierno de Javier Milei y el ordenamiento de las cuentas. Pero sabemos que hay un montón de otros proyectos que están esperando su momento. Tenemos seguridad, tenemos corrupción, hoy me parece que los dos trajimos temas de transparencia con Gonza. Me parece que también se va a dar lugar en el segundo semestre a una ampliación, temas de salud que también están esperando su momento. A ver cuando la ley de bases, ¿no? Ya se despeja el panorama. Por favor, exactamente. Despeja un poco el panorama. Gonza, contame un poco sobre un proyecto que nos traes de la diputada Roxana Reyes, que es del radicalismo. Antes contar, está terminando ahora la conferencia de prensa que hizo Unión por la Patria respecto a las denuncias por la represión que sufrieron varios de los diputados cuando se estaba discutiendo la ley bases y el paquete fiscal en las inmediaciones del Congreso la semana pasada en el Senado de la Nación. Están presentando una denuncia, acaban de terminar o está promediando la conferencia de prensa y justamente plantean que la denuncia quedó radicada bajo un número, el 2400/24, ante el Juzgado Federal número 4 a cargo de Ariel Lijo y el fiscal Ramiro González. Ariel Lijo, que el miércoles, también dicho sea de paso, ingresó su pliego para ser miembro de la Corte Suprema si el Senado tiene los votos o facilita los votos para que eso suceda. Despejado esto, Gonza, contame de este proyecto de ley. Bueno, justamente, Roxana Reyes, la diputada por la provincia de Santa Cruz, que representa aquí en la Cámara de Diputados al bloque de la Unión Cívica Radical, representó un proyecto que había trabajado en su momento con Gustavo Mena, el ex diputado el diputado de mandato cumplido, también de la Unión Cívica Radical. Vicegobernador.
Y Chubut, vicegobernador sí. de Chubut, exactamente. Presentó un proyecto que aquí en algún momento este tema tuvo un debate bastante importante que tiene que ver con la ficha limpia. Cuando hablamos de ficha limpia, hablamos justamente de lo que tiene que ver con las elecciones y sobre todo con los candidatos y precandidatos. Bueno, como vemos ahí en pantalla, decíamos recién Roxana Reyes, la actual diputada nacional representando a la provincia de Santa Cruz y de la Unión Cívica Radical, ha sido quien volvió a presentar este proyecto. O en realidad, a ver, esto había sido un proyecto que trabajó con Gustavo Mena y que en el 2023, que todavía sigue teniendo vigencia, volvió a presentar. Es decir, lo que está haciendo ahora es un pedido para que este proyecto pase por las comisiones que tiene que pasar. Claro, el año pasado no se discutió porque era año electoral y todo lo que tenga que ver con modificaciones electorales, hay como una tradición, porque no hay nada que así lo indique, que no se puedan modificar las reglas del juego en el proceso electoral. Un proceso electoral que empezó en febrero el año pasado y que terminó en noviembre. Exacto. Así que suelen ser muy extensos, sobre todo cuando hay cambio de autoridades en el Ejecutivo. Y el proyecto viene siendo presentado en varias oportunidades. Recuerdo ya varias discusiones también allá por el 2016-2017 que se había presentado. Nunca había logrado pasar el Senado de la Nación. Pero se pospuso el año pasado el debate, obviamente porque era en medio de un proceso electoral muy escabroso y muy extenso en el tiempo. Exactamente, y que tiene básicamente dos modificaciones bastante claras. Vamos a centrarnos en una de ellas. Esto, bueno, decíamos que es justamente lo que se entiende para que aquellos candidatos refuerza lo que ya está por ley, pero refuerza con la mayor cantidad de delitos posibles que un candidato no pueda justamente serlo si tiene algún antecedente judicial. Bueno, la ley 23.298, que vale la aclaración, esto es el artículo 33, lo que modifica es uno de los incisos, pero que este artículo 33 es reemplazado por lo que es la ley 26.571, que tuvo su fecha dentro del boletín oficial allá por mediados de diciembre del 2009, y es la que viene a reemplazar. Es decir, cuando nosotros investigamos a través de la web lo que dice esta ley, en el artículo 33 aclara que hay otra ley, que es justamente la de ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral. En esta ley, dentro de ella, hay un artículo que es el 15, que es el que reemplaza a este artículo número 33. Pero bueno, Perfecto. yo lo presenté de esta manera Ahí va. porque lo dice en el texto y así se entiende. Bueno, ¿qué es lo que suma o qué es lo que aporta a este artículo? ¿Qué es lo que modifica y le suma? Bueno, que también se cuenten las condenas por delitos contra la seguridad de la nación, contra poderes políticos y orden constitucional, cohecho y tráfico de influencias. Continúa la lista en la próxima placa porque es obviamente una serie de incisos que le sumó para aportar justamente a la mejora de esta ley. Malversación de caudales públicos, negociaciones e incompatibles de ejercicio de funciones públicas, extracciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, y continúa justamente en otra placa el cierre de la explicación de lo que propone Roxana Reyes al hablar de ficha limpia. Encubrimiento, por ejemplo, es otro de las causas. Encubrimiento que, si nos ponemos a pensar, está vinculado también a lo que está proponiendo Patricia Bullrich a un nivel mucho más macro, que tiene que ver con las organizaciones criminales. Cuando digo que tiene una relación y un vínculo, porque el encubrimiento, por ejemplo, aquí se está tomando como parte de un delito que está dentro de la ley actualmente, y que lo digo porque, bueno, dentro de las bandas criminales, el encubrimiento, si es que se cumple esta ley y se aprueba la ley que propone Patricia Bullrich, referida por ejemplo a la llamada ley Rico, bueno, aquella persona que encubre dentro de una banda va a tener la misma culpabilidad que el que ejecuta, por ejemplo, en un crimen, ¿no? Bueno, el fraude en perjuicio de la administración pública y también los delitos contra el orden económico y financiero. Todos estos ítems que acabo de mencionar son los que le suma a una serie de ítems que ya están dentro de la ley, se aclara. Existe, por ejemplo, aquí lo tengo y lo traje exclusivamente, porque, por ejemplo, en el inciso F dice que ya está incorporado las personas de auto
con auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal, constitutiva, con graves violaciones de derechos humanos, torturas y demás. Bueno, ahora tenemos, no está encuadrado así, pero tenemos el caso de Alperovich, por ejemplo. Bueno. No está en ninguno de estos casos, pero por ejemplo hay que ver si en su condena se le prohíbe ocupar cargos públicos. Claro. A veces suele ser. De hecho, en Rosario esta semana se aprobó también una extensión de ficha limpia que ya existe desde el año 2022 para la legislatura de la ciudad rosarina, de Santa Fe justamente, que los funcionarios no pueden ser, los funcionarios con condena firme tampoco pueden ser nombrados de determinadas jerarquías, como directores, como secretarios. No solo cargos selectivos, sino también, exacto, como tenés que presentar el certificado de antecedentes penales para muchos trabajos, tampoco exactamente para ser funcionario. Bueno, todos está buena vinculados con la administración pública, ¿no? claro. Obvio. Está buena esta aclaración. ¿Por qué? Porque acá cuando hablamos de ítems, cuando hablamos de leyes y demás, hablamos puntualmente de que aquellas personas que quieren ser candidatos o precandidatos, algo muy común que después nosotros como ciudadanos vamos y votamos, bueno, se impida que ante un procedimiento judicial por este tipo de causas o por estos delitos se les imposibilite justamente poder ser candidatos o precandidatos, más allá de la explicación que decía recién, para que se entienda que digamos, el juego que se abre en este aspecto para lo que será la imposibilidad es realmente muy grande y ya pasa a ser básicamente que ante cualquier tipo de delito que existen en la Argentina no se pueda básicamente ser candidato. Y bueno, había una anterior chiquita y hay un dato muy importante. Porque aquí dice, aunque esté recurrida y hasta eventual revocación posteriormente o incumplimiento de la pena, creo que había una placa anterior que me había faltado leerla porque tiene que ver con esto. Hablamos de lo que es el procedimiento justamente que se lleva a cabo y es uno de los ítems que menciona Roxana Reyes dentro de la ley. Si no lo leo de aquí no hay ningún problema. Por ejemplo, aquí dice inhabilitación para ser precandidato o candidato desde que existe sentencia condenatoria en primera instancia del proceso, y lo que decía allí es aunque esté recurrida y hasta eventual revocación posterior o cumplimiento de la pena. Claro, porque él tiene que ver con la condena firme, ¿no? La condena firme llega también en la Administración Pública Nacional hasta la instancia de la Corte Suprema de Justicia. Claro. Se puede recurrir en dos instancias, ante la Cámara de Apelaciones y luego a la Corte Suprema de Justicia, que bueno, tiene como 28.000 sentencias que revisar. Exacto. Y muchas veces no avanza arrancando, por algo se arranca. Estaba revisando que justamente hay varias provincias que ya tienen su ficha limpia para las elecciones provinciales. La provincia de Chubut, de donde viene Mena, sí, vicegobernador de Chubut y uno de los impulsores cuando era diputado de esta iniciativa, la provincia de Mendoza, la provincia de Salta, de Jujuy, de San Juan y de Santa Fe, no solo a nivel provincial, sino también Rosario a nivel ciudad. Y como ciudades, en la provincia de Buenos Aires están el municipio de Bahía Blanca, el distrito de la Mar del Plata, San Isidro, Cañuelas, Pergamino y Olavarría como distritos que en su legislación local, esto quiere decir a nivel municipal, también incorporaron esta dimensión de la ficha limpia como un antecedente para acceder a un cargo electivo. Bueno, hay que ver cómo se va desarrollando porque hace bastantes años se viene insistiendo en esta misma iniciativa y todavía en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados no ha avanzado la iniciativa en este mismo sentido, ¿no? Hay algunas discusiones sobre todo con el debido proceso, ¿no? Si vos tenés la posibilidad de demostrar que sos inocente hasta el momento de que la Corte Suprema decida, bueno, ¿cómo haces ahí para compatibilizar una acusación que te impida desarrollar tus actividades políticas, ¿no? Me da la impresión de que está muy bueno el dato que diste recién, Aman, porque te quería comentar algo en esa línea. Fíjate que cuando uno empieza a leer el proyecto, claramente se da cuenta de que esto estamos hablando a nivel nacional. Pero al mismo tiempo, cuando Roxana Reyes sale a través de los medios de comunicación o de algún comunicado a tratar de remontar, a tratar de impulsar nuevamente y que tenga su lugar en las comisiones este proyecto que presentó el año pasado, cuando lo publica en el 1 de junio de este año, es decir, hace unos días atrás, en sus redes sociales, ella hace mención a que necesitan ficha limpia en Santa Cruz. Es decir, el proyecto habla a nivel nacional, pero
también hay una lucha interna, entiendo, por lo que menciona Roxana Reches, para que esto exista puntualmente también en Santa Cruz. Claro, porque lo que hay que también tener siempre presente es que las provincias preexisten a la nación. No todas, pero los pactos preexistentes incluyen a la gran mayoría de los distritos argentinos antes de que sean declarados como tales. Bueno, un proceso que se fueron consolidando a lo largo de los años en muchos territorios nacionales que fueron declarados provincias. Bueno, la última fue Tierra del Fuego, ya con el avenimiento de este último proceso de la democracia, pero ya la elección de 1951, varias provincias, entre ellas Formosa, Chaco y también la provincia de La Pampa, fueron incorporadas como distritos autónomos. Y en esa autonomía es esta relación que las provincias pueden tener su propia legislación y muchas veces son desde las provincias, desde los municipios, que se multiplican y llegan finalmente a una decisión a nivel nacional. Con toda esta información nos vamos rápidamente a la pausa, que volvemos, que tenemos más información para compartir con ustedes. Hasta cualquier momento. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos compartiendo con ustedes la tercera edición de Diputados TV en esta semana súper cortita en términos formales y de días hábiles para el tratamiento y trabajo en comisiones, por eso están todos planificando ya para la próxima semana. No queda todavía claro si va a estar convocada la comisión, el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación General, que tiene que revisar las modificaciones incorporadas por el Senado de la Nación la semana pasada en el debate de 22 horas que tuvo el Senado de la Nación. Hace mucho tiempo que el Senado no discutía tantas horas seguidas leyes tan importantes en términos de su densidad parlamentaria. Incorporaron muchas modificaciones, alrededor de 41 modificaciones se incorporaron a los textos que ahora tiene que decidir la Cámara Iniciadora, que es la Cámara de Diputados, si acepta o no esa revisión. ¿Por qué? Porque bueno, hay que siempre pensar que la Cámara de Diputados representa a la ciudadanía, representa al pueblo, y por eso tiene una diferencia de proporcionalidad respecto a la cantidad de diputados que hay por provincia. Esto tiene que ver con la cantidad de habitantes de cada provincia y también un piso mínimo que se estableció en la ley electoral de 5 diputados como mínimo para representar la diversidad de cada uno de los distritos, más allá que obviamente hay una subrepresentación de los distritos que tienen mayor cantidad de habitantes, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene más de representantes de los habitantes que tiene, o la provincia de Buenos Aires, que tiene menos de los que le correspondería por la cantidad de gente que vive en la provincia de Buenos Aires. El Senado representa a los gobiernos provinciales que existían, como decíamos antes del Estado-Nación, y allí también la discusión y la representación es totalmente pareja entre todas las provincias. Cada provincia tiene 3 senadores, 2 por el que saque más votos y 1 por el que salga inmediatamente segundo en cantidad de votos. Todo eso está en revisión ahora aquí en la Cámara de Diputados y se va a tener que trabajar en comisiones, ¿no, Gonza? Sí, y también hay que estar atentos a las propias palabras del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que mientras nosotros armábamos el calendario y anotábamos rápidamente que posiblemente el jueves de la semana que arranca el lunes, es decir, la semana próxima que arranca el lunes 24 de junio, abrió las puertas también a una posible sesión para la primera semana de julio. Es decir, me hace pensar que Aman tal vez el trabajo en comisión pueda tener su lugar en más de un día, más tranquila la semana que viene, y por qué no pensar en un escenario de sesión especial para revisar todas las modificaciones del Senado en la primera semana de julio. Además hay que decir que en el momento en que se dé esta sesión para analizar los cambios del Senado no puede haber debate, no va a haber posiciones, no va a haber discusión de los distintos bloques, tampoco se puede votar en contra o a favor de la ley. Lo que se tiene que hacer es aprobar la media sanción venida en revisión de la Cámara de Senadores o en todo caso avanzar en la sostenibilidad de la versión
original que aprobó aquí la Cámara de Diputados sin las modificaciones del Senado de la Nación. Algo, Dani, que no es muy común que se dé, ¿no? En general se negocia todo bastante en espejo y lo que sale del Senado ya es ley. Bueno, claro, pero estábamos hablando de tal cantidad de materias y sobre todo, como decíamos recién, el tema de ganancias, por ejemplo, que estaba complicado, todo lo del paquete fiscal, bienes personales, RIGI, las privatizaciones, o sea, temas que son de fondo, que tienen que ver con la recaudación y también algunos temas que tienen que ver con el fondo o el proyecto que quiere llevar adelante la Libertad de Avance, como el tema de las privatizaciones, que dice, bueno, le dimos Aerolíneas, por ejemplo, al Senado como para poder negociarlo, pero nosotros no tenemos ningún compromiso, así que si en diputados podemos volver a incorporar en la lista Aerolíneas, RTA y el Correo Argentino, y lo vamos a tratar de hacer. En realidad también, bueno, estamos atentos a este lenguaje de la negociación, ¿no? Exacto. Bueno, ir a lo máximo que se pueda y ir después, bueno, cediendo y negociando con la intención firme del gobierno de cerrar el tema. Claro, Ahora sí, ahora sí, no hay mucha más chance. Exactamente. Es la Queda- última queda- oportunidad y Exacto. además es algo que bien decís, Dani, que lo que se va consolidando son los acuerdos posibles. El acuerdo de diputados fue un acuerdo posible, veníamos de 600 artículos a más o menos 200 y pico. El Senado tuvo otros acuerdos posibles, Sí. ¿no? Y eso es lo que se valora, no es solamente el texto acabado, cuál es mejor que otro, no es una competencia entre las distintas cámaras, sino, bueno, el entendimiento de cuáles son los acuerdos a los que también llegan directamente con los gobernadores, porque sí, la Cámara de Senadores representa a los estados provinciales y en general representa la voluntad de los gobernadores. En la Cámara de Diputados hay un poco más de autonomía en esa materia. Así que veremos, como dice siempre nuestro compañero Claudio Mardones, cómo respira esta discusión a lo largo de estos días y también la continuidad del tiempo hasta el momento en que se sienten los diputados y les lleve un par de horas. Sí, va a haber alguna, finalizar este más allá de trámite. que ya se estuvo saldando un poco por medios, redes sociales y reuniones, va a haber algunas discusiones reglamentarias también, me parece, Sí. porque están presentes. ¿Qué es lo que se puede volver a tratar? ¿Qué pasa con aquellos artículos que se rechazaron directamente en el Senado? ¿Qué pasa con el artículo, por ejemplo, de las privatizaciones en el cual se modificó y se eliminaron algunos puntos de la lista? No es que se cambió un artículo, sino que se modificó el propio artículo, se puede incorporar otra parte. Vamos a tenerlo eso Claro, también. ¿qué pasa con los que se excluyeron completamente desde el dictamen original en el Senado? Si se Exacto. pueden poner o no, los que salieron Bueno, alguien que estaba rechazados. bueno para preguntarle, Gustavo Mena era un referente, sí, de era un él. referente de ese tipo, pero bueno, se Claro, fue porque a tenía otra mucho función. reglamento en la cabeza. vamos Mucho a ver. reglamento, mucho conducía ahí. Pero bueno, por ejemplo, dentro del radicalismo es uno de los bloques en los cuales hay algunas discusiones sobre cuáles son los números necesarios y qué temas se pueden y qué no. Así Y también me da la impresión de que hay como una especie de debate, entendiendo también que hay como una nueva camada, no solamente por los diputados de la Libertad de Avance, sino como una nueva camada o mucha juventud dentro de lo que es el ámbito de la política, con las generaciones de antes. Ujú. Y hay una especie como de debate de qué se puede, qué no, lo ético y Lo formal. Lo formal y también los códigos políticos en una discusión como esta, que fue tan grande, tan extensa, y que algunos creen como que acá en diputados simplemente lo que se tiene que hacer es un mero trámite y que todo quede como vino del Senado. sí, Pero bueno. Incluso, igual también además de lo que se puede y lo que no, off the record, los diputados, más que nada los que ya están analizando el texto que está viniendo para acá, no quieren que haya ningún vacío y ningún inconveniente que pueda tener, por ejemplo, sancionar un impuesto con solo el aval de una cámara y decir, bueno, esto puede tener planteos Exacto. judiciales después, ¿qué va a Exacto. pasar? Tiene que estar bien sólido, no es que si nos gusta, si bueno, es más factible, algunas cosas que no tienen tanto impacto. Un impuesto, una recaudación y los planteos judiciales hay que tener cuidado porque causa el efecto totalmente contrario. después. Exactamente, y como es un congreso bicameral y representa dos instancias diferentes, como bien marcábamos al principio del bloque, va a haber mucha discusión reglamentaria y mucha negociación también en esos términos. Vamos a repasar algo más que pasó esta semana pasada, el viernes 14 de junio, a iniciativa de la diputada Mónica Macha, se convocó a una actividad en recuerdo de una de las principales activistas que tuvo esta Argentina, este país, respecto a los derechos de las personas trans y travestis. Se trata de recordar el nacimiento de Luana Berkins, que se celebró el 15 de junio, el sábado pasado. Ella nació en el año 63, así que estábamos también celebrando casi ya
sus 60 años, y como forma de convocatoria y de aniversario también se convocó a diferentes referentes de la comunidad LGBT, principalmente el movimiento travesti y trans, para recordar su legado, para recordar su memoria, también para poner en valor el trabajo que ha hecho durante muchos años como activista aquí en el Congreso de la Nación para sancionar, por ejemplo, la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral travesti y trans. Fue en homenaje a ella que también impulsó en sus inicios como activista la reparación histórica para aquellas personas travestis y trans que han sido durante muchos años sometidas a prisión solo por su identidad de género. Repasamos lo que decía en la jornada del viernes la diputada de Unión por la Patria, Mónica Macha, que impulsó esta iniciativa y que además preside la Comisión de Mujeres y Diversidad. Sí, totalmente. Para nosotras y nosotros es muy importante celebrar y recordar a las compañeras y compañeros que han marcado un camino, ¿no? Y Loana, en este sentido, en la lucha por los derechos de las personas travestis ha hecho mucho. Es una de las compañeras, junto con Diana Zacayán, que trabajaron especialmente por el cupo laboral travesti trans y que han planteado siempre la necesidad de buscar políticas públicas que permitan a las personas poder salir de la situación de prostitución. Entonces, en ese sentido, es muy importante poder celebrarla y contar con el acompañamiento de tantas compañeras. De las oradoras también, quienes van a estar aquí, quienes también se destacan, ¿cómo fue el armado del panel? El armado tiene que ver con una articulación que venimos haciendo hace ya bastante tiempo con la casa de Loana y Joana, que es un espacio de Loana y Diana, perdón, que es un espacio inaugurado hace un par de años en La Matanza, que es un espacio para compañeras travestis, digo, en esta lógica también de construir familia, de construir cuidados, y con otras organizaciones también, que la idea es eso, es poder seguir articulando acciones. Y en el panel, van a estar Diana Mafía, Romina Pereira, Flor Guimaraes, Julia More, que son compañeras que vienen con esta militancia, este activismo hace mucho tiempo, que hoy también se hace muy necesario porque hay un retroceso en las políticas de géneros y diversidad. Entonces, por eso también es importante tomar la voz, tomar la palabra, articularnos, unirnos, militar. Me parece que es parte del desafío de esta época. Lo hemos hecho siempre, pero hoy además en un contexto de franco retroceso, por eso también poner de manifiesto nuestra posición política. Luana Berkins, que nos dejó un 5 de febrero, ahí está, 5 de febrero del 2016, y que no logró consolidar y ver la posibilidad de la aprobación de la ley de cupo travesti trans que se implementa en el Estado Nacional, que aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado también se implementa con una política inclusiva y que lleva su nombre a modo de homenaje. Vamos a cambiar el eje un poco de este programa porque hablábamos al principio que los dos proyectos que nos iban a contar aquí nuestros compañeros tenían que ver principalmente con la transparencia. Dani, Exacto, vos tenés... Solemos coincidir con Sí. Gonzalo. Tenemos una visión, no sé, nos levantamos a la mañana y Viste que ahora parece que transmiten y... sí, la capa de transparencia. constelamos, no sé, sí, alguna cosa. Claro. Exactamente. Bueno, no, también de eso, como decíamos, viendo qué se va a tratar después. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Que tienen un link con la productora, que por ahí es esa la coincidencia. Exactamente, Claro. puede ser. Viendo, qué va a pasar después de esto de la ley de bases, cuál va a ser la agenda y viendo un poco también la perspectiva, ya se me eriza la piel pensando en un año electoral, ¿no es cierto? Bueno, Wow. qué iniciativas pueden salir desde acá, desde la Cámara de Diputados. Ahí traje un proyecto de la diputada Mercedes Llano, de Mendoza, de La Libertad Avanza, que apunta a la publicación de los sueldos del Estado. Y acá en Argentina, nosotros cuando estamos en contacto con gente que vive en otros países, es muy común en otros países te dicen mi sueldo es tanto por año. Claro. No es acá es totalmente secreto, no es tema de conversación, y más allá de que no sea tema de conversación o que nos dé vergüenza, lo que dice la diputada es, los que cobran dinero del Estado tendría que haber un acceso a saber cuánto gana cada uno y publicar todas las remuneraciones. Acá, en la Cámara de Diputados, si alguna vez lo han visto, en la página hay un apartado de transparencia donde cual se puede ver
cuáles son los valores por categoría, cuáles son los valores por cada unidad retributiva con los cuales se calcula, cuánto hay por antigüedad, y están todos los nombres de todos los agentes de la Cámara de Diputados. ¿Todos los trabajadores? Exactamente. Solo los que tienen contrato no, pero planta permanente y transitoria, puedes chusmear, buscar nombres que conozcas y está todo. Apa. Y en el Senado también. En el Senado sí, hay también una obligación que los funcionarios y que los diputados y senadores presenten su declaración jurada y ahí se hace pública también la dieta que reciben. No reciben salario, reciben una dieta. De hecho, bueno, vimos cómo la fueron aumentando en estos últimos meses, sobre todo en el Senado de la Nación. Exactamente. Bueno, por eso lo que apunta la diputada Llano es, bueno, publicar todas las remuneraciones. Acá dice Administración Central, Poder Judicial y Legislativo, que en parte se está cumpliendo acá en el Legislativo, en la Administración. En el Poder Judicial diría que intuyo que debe ser el que menos se publica porque, bueno, es muy cerrado y muy celoso. Sabemos el problema y las dificultades siempre con el cobro del impuesto a las ganancias, que se ha comenzado a ser progresivo, pero que hay ciertas capas que no tocan, sobre todo por la antigüedad. Quienes ingresaron antes de la aprobación de la ley no pagan algunos impuestos. Entonces, bueno, ¿cómo son esos números finos por cada uno de los agentes del Estado? También, a ver en la siguiente placa, ¿a quién alcanza? Órganos descentralizados, empresas públicas, fondos fiduciarios. ¿Se acuerdan que los fondos fiduciarios fueron uno de los puntos de aquella primera discusión de la ley de base? Nosotros después vamos a quedar como los memoriosos de la primera discusión de aquella, ¿no? Todo lo que sucedió. Y eso, exacto, lo hemos visto también con, por ejemplo, ¿qué hubo en los últimos meses? Bueno, algunos funcionarios, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, que tienen cargos, por ejemplo, se habló de YPF, ¿no es cierto?, en empresas públicas. Bueno, ¿es compatible? ¿Cuánto cobran en total? ¿Hay alguna tarea que la hacen ad honorem? Bueno, poder tener acceso completo a todo ese detalle de qué ganan los funcionarios. La diputada ahí plantea varios objetivos. El primero, por supuesto, es el de la transparencia. Poder saber a ciencia cierta qué presupuesto tiene cada uno de los organismos del Estado, qué se lleva cada persona en su recibo de sueldo. También apunta a esto de, hay algunos, a mejorar las condiciones de contratación también, que en el Estado suelen ser bastante precarias. Sí, mucha gente está contratada. Con partes congeladas, con partes no del todo blanqueadas tampoco. Y lo que apunta la diputada es una burocracia politizada. Dice que al llegar al gobierno, la Libertad Avanza encontró algunas empresas, sobre todo organismos descentralizados, con mucha militancia. Entonces dice, bueno, hay cosas que sospechamos, hay cosas que pensamos, pero es necesario también tener los datos ciertos, porque en algunos lugares se puede pensar que hubo ingresos en tal o determinado año o en el otro, y lo importante es tener esos datos. Entonces, ¿cómo podemos contribuir a que esta burocracia esté menos politizada y más organizada y más transparente? Esto también apunta a lo mismo, esto de combatir abusos y discrecionalidad, personas en el mismo cargo que cobran distinto, mujeres y hombres que están en el mismo cargo y que también cobran distinto, aumentos discrecionales, que no se respetan las jerarquías y las categorías. Y dice esto, la estructura basada en el mérito, la posibilidad de crecer de acuerdo al mérito, de acuerdo a la posibilidad de concursar los cargos, de que sea todo lo más transparente posible, como dice, tanto en los cargos como en las remuneraciones. Adicionales. ¿Quiénes cobran adicionales? O sea, por eso, la transparencia. Hay algunas posibilidades, por ejemplo, de acá en el Poder Legislativo se ve el desarraigo, el refrigerio, los choferes, los teléfonos celulares. Bueno, ¿cuánto significa para cada trabajador del Estado y para el presupuesto en general de cada uno de los entes que se están revisando? Y esto lo agregué yo, lo de los recortes en el Estado, que esto se da en un contexto en el cual desde diciembre hasta ahora, que estamos esperando otro nuevo periodo de vencimiento de contratos el 30 de junio, esta revisión global que está haciendo la Libertad Avanza de toda la estructura del Estado y
revisión, diría, / recorte, ¿no? Sí. De cómo se está, limpiando algunas... limpiando sin criterio, ¿no? Algunas estructuras del Estado y poder darle una racionalidad, digamos. exactamente. Se están reorganizando algunos espacios y se están revisando los contratos de algunas políticas que se dejaron de hacer también, ¿no? Exacto. Porque hay políticas que se decidieron desfinanciar o dejar de implementar, como los centros de acceso a la justicia, que son una manera de acceder también de la ciudadanía al Ministerio de Justicia de la Nación, donde había asesoramiento, por ejemplo, de violencia de género, de trámites vinculados con los derechos de las infancias, vinculados a los alimentos. Bueno, se cerraron en su gran mayoría y todo eso se remite ahora o a una página web o a un llamado telefónico o incluso directamente al Ministerio de Justicia o a los municipios en caso de que brinden estos servicios. Pero son estos otros organismos que tienen estas dinámicas, ¿no? Que se han reorganizado con la desarticulación de algunos de los brazos logísticos del Estado o de las actividades que hacía el Estado fuera de los ministerios. Claro, exactamente. Y ministerios que pasaron a ser secretarías dentro de otros nuevos ministerios, como, bueno, por ejemplo, el de Desarrollo Social, que pasó a estar dentro de una secretaría de Capital Humano. Y también, por ejemplo, pensaba en todas las personas dentro del Estado que trabajan alrededor de la obra pública. Otra cuestión que también está, por lo menos hasta ahora, a la hora esperando una definición, como se dijo el otro día cuando Abdala... el senador Abdala tomó la palabra y lo que dijo fue básicamente que lo que proponían era que se continúen aquellas obras que tenían muchos requisitos, pero que estén en un 80%. Parte de lo que se modificó de la ley bases y del capítulo del RIG, diríamos en este caso, respecto a cómo continuar con estos proyectos. La iniciativa ya fue presentada, Dani, pero es novedosa, no había visto yo que se apuntara a los salarios que perciben los trabajadores del ámbito del Estado, ¿no? Todos, exactamente. Pero me parece que es parte de la, como te decía, de la idiosincrasia. Una vez que se transparenta lo de todos, no debería haber ningún inconveniente, ¿no? Si estamos todos cobrando de acuerdo a nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. Sí, ¿no? Cuando se devele que la mayoría cobra menos de lo que le corresponde por las tareas o las desigualdades, veremos cómo tramitan esa cuestión. ¿Vieron algunos de los proyectos que impulsan los diputados? Todavía no hay mucha ocasión, porque todavía no hemos tenido ninguna sesión ordinaria, desde hace mucho tiempo, ya hace como 8 años que no hay sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados, porque las sesiones especiales, a diferencia de las ordinarias, tienen un temario acotado según la convocatoria propia de la sesión especial que se convoca. En general se están convocando sesiones especiales, no a sesiones ordinarias, donde se puede justamente dirimir qué proyectos que ya tienen dictamen pueden llegar a ser discutidos en ese momento en la sesión y habilitan al tratamiento de los proyectos. Igual las dos iniciativas que estábamos repasando en el día de hoy están en el proceso de presentadas, en mesa de entrada formalmente, tienen que pasar luego de los giros que hace la Secretaría Parlamentaria a cada una de las comisiones, dar los debates, obtener los dictámenes y luego sí están habilitados para llegar al recinto. Así que para que ustedes conozcan también en qué van las ideas de los diputados de la Nación, cuáles son las propuestas que traen aquí a la Cámara y cómo van insistiendo en el caso de Ficha Limpia a lo largo de los años para que esto se concrete en algún momento. Hemos llegado al final. Dani Musetic, nos encontramos mañana nuevamente en los 2 días hábiles que tenemos hoy. Exactamente, esta mañana. Gonzalo Barrieta, también te veo mañana. Un gran placer y vamos a tener que pensar otra temática. No voy a decir, no voy a revelar nada. Hagan match ahí. No, sorpresa. Sorpréndanme mañana con los proyectos. A ustedes los dejamos con Fernando Fraquelli y toda la información que queda todavía aquí en el análisis. Adiós.